Mendoza. Hicimos la misma capacitación. Está ya la gente conectada por YouTube, por eso, bueno, buenos días a todos y a todas. Y les contamos que esta capacitación se hizo el lunes en Mendoza y bueno, y que la gente estuvo muy interesada, hicieron muchas preguntas, así que bueno, vamos a repetir. Disculpen, pero no estamos saliendo por YouTube. No sé si hay un Ah, problema o... Ceci Mejor está así entonces. controlando, Ceci está controlando el YouTube, muy bien. Gracias, Ceci, por estar atenta a eso. Hola, buen Cristian es el que día. está Hola, Cristian trabajando Marcela. en eso. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Hola, Claudia, un gusto Marcela. ver, un gusto estar con Sí, vos. Hola Javier, hola Magalí, ¿Cómo hola andás? Ceci, buen día. Qué hermoso que trabajemos nuevos juntos. Hola Juan Pablo, ¿cómo Hola, un estás? gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Que nos avise Bien. Cristian cuando estemos ya en Ahora sí. vivo. Ahí acaba de sumarse el subsecretario de Niñez y Familia, el doctor Samuel Villenas. Bien, ahora sí estamos por YouTube ya saliendo nuevamente. Buenos días a todas, a todos. Ya está todo listo, Hola, ya buenos podemos días. comenzar. Eh, Aguardemos un segundito, va a entrar la coordinadora de la Secretaría, así damos inicio a la actividad, Claudia. perfecto. ¿Quieren hacer una presentación? ¿Cómo vamos a hacer esa parte? ¿Cómo hacemos nosotros, Claudia, directamente? ¿O Yo tengo, sí, Marce ahí va a hacer la perdón? presentación de autoridades y Clau ayer me dio la presentación de ustedes, ¿sí? Perfecto. El nombre del módulo y la presentación de cada uno de ustedes. Así que bueno, no sé si los voy presentando a medida que van a ir hablando o quieren que los presente a los tres de una sola vez y después van Está bien hablando. los tres juntos Bueno, y... Bárbaro. bien, bueno, así lo haremos. bueno, ya está sumada al equipo la coordinadora de la Secretaría. ¿Cómo les va? Buen día a todos y a todas, los compañeros y compañeras que están en los espacios de primera infancia. Les agradezco muchísimo, muchísimo este momento, así que, bueno, iniciando una nueva etapa de trayectorias formativas dentro de la subsecretaría. Primero que nada, agradecer a UNICEF por volver a brindar este espacio de articulación muy importante para toda nuestra gente que trabaja dentro de espacios. Por otro lado, también agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta, quien es parte de esta trayectoria también, marcando el rumbo normativo de la provincia en cuanto a esta temática. El 911, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia también, y la línea 102, que está dentro de la órbita de esta secretaría. Así que yo agradecida profundamente por todo el trabajo que se hizo durante estos 2 meses de armado de los módulos, y puntualmente a mí me deja como reflexión esto, ¿no? Pensar que la pandemia nos ha dejado datos muy duros en relación a qué les sucede a los niños de primera infancia. Es por ello que para nosotros, cuando UNICEF nos propone tener este espacio con este tema, nos pareció sumamente importante poder llevarlo adelante, ¿no? La verdad que nuestra gente esté formada, tenga nuevas herramientas, porque hay gente que viene, nosotros tenemos, digamos, toda una trayectoria del trabajo sobre la temática, realmente va a sumar y realmente va a ser beneficiosa para los niños para poder generar detección temprana de estas situaciones de violencia y abordarlas en el momento oportuno con nuestros equipos interdisciplinarios de toda la Secretaría. Así que yo celebro este nuevo espacio, celebro que esté todo el mundo conectado. El año pasado las repercusiones fueron fantásticas, tuvimos más de 700 personas dentro de la trayectoria, así que bueno, este año de nuevo a empezar a pensar, a generar nuevos espacios, y yo le agradezco profundamente a Claudia Castro, a Cecilia Del Bono, que las conozco hace muchos años, y a Claudia Ramos, quien por la subsecretaría está a cargo de llevar adelante toda esta articulación. Así que muchas gracias, celebro todo esto, y bueno, a estudiar mucho, que sean los encuentros sumamente enriquecedores para cada uno.
Yo en un ratito voy a tener que salir del Zoom porque tengo otro compromiso, pero bueno, los dejo estudiando, trabajando, que es una excelente jornada para todos. Me gustaría, Claudia, que Sam también pueda decir unas palabras, atento a que hay gente que depende de su área, de la otra subsecretaría, que está dentro también de la trayectoria formativa. Así que gracias por todo. Saludos Bien. otra vez, buenos días a todos, a todas. Gracias, Marce, por la oportunidad de poder saludar también a todas y a todos. Un placer poder acompañarlos en este comienzo de jornada y también qué importante poder remarcar la temática que se va a abordar y con la que vamos a formar a muchas personas. Me parece muy interesante. Así que en buena hora, lo celebro también y muchísimas gracias por estar ahí y por la convocatoria. Bien, gracias Samuel. Bueno, le vamos a dar la palabra a Magalí también, que está en representación de UNICEF y que nos viene acompañando también con tareas muy importantes sobre el fortalecimiento de la crianza, ¿sí? En la primera infancia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy brevemente, porque no quiero sacar tiempo de la capacitación y al equipo, que realmente la experiencia en Mendoza fue muy enriquecedora, así que no quiero sacar muchos minutos más, solo contarles que, bueno, la temática de la prevención de violencia, UNICEF la viene trabajando ya hace muchos años en la provincia de Salta. 2016, 2016, capaz que... 2016. Sí, con Marcela, con Cristian, allá con los equipos de CPI. Hace mucho tiempo, con todas las dificultades que la violencia en el hogar representa, ¿no? El grado de naturalización, de invisibilización, los desafíos de que ocurre al interior del hogar, de que las personas que lo ejercen muchas veces son miembros de la familia, los subregistros, la ausencia de edad, el desafío de transformar normas sociales muy arraigadas ¿no? y fundamentadas en estructuras jerárquicas al interior de las familias, ¿no? Que siguen reproduciéndose estas violencias y naturalizándolas. Bueno, veníamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en la prevención de la violencia asociada a las prácticas de crianza. Nos atravesó la pandemia a todos, con nuevas tensiones que tuvimos que transitar todos al interior de las familias, con nuevos conflictos y sin los recursos y sin las herramientas para sobrellevarlo, y una preocupación que empezó a surgir por parte de UNICEF, junto con Javier, pensando, ¿no? Como coordinador del programa de cooperación de Naciones Unidas para la primera infancia, decíamos, los chicos van a volver a estos espacios protectores, ¿no? Sea la escuela, sean los clubes, sean los centros comunitarios, van a volver distintos, porque las familias atravesaron situaciones de tensión y de conflicto, que siempre estuvieron, pero que sabemos que se profundizaron y que se acrecentaron, y que los pocos datos que tenemos de registros de aumentos de la violencia muestran un aumento de la violencia al interior del hogar, los niños, las niñas, y también por motivos de género, ¿no? También eso es una realidad y es una violencia que también ocurre en el hogar. El desafío ahí estaba en los más chiquititos, ¿no? En ese segmento de la primera infancia, donde los factores protectores, o los riesgos se profundizan y se agudizan aún más, ¿no? Y ya la identificación de estas situaciones de violencia es difícil en un año de aislamiento prácticamente completo de esos niños, de estos espacios de cuidado y espacios de protección, aún más. Así que ahí, pensando con Javier, con la provincia, con los colegas de UNICEF, fue bueno, necesitamos poner esto en la agenda, necesitamos pensar cómo vamos a recibir a esos niños después de estas situaciones, y cómo utilizar el ojo, ¿no? Para
para poder trabajar en la detección temprana de estas situaciones, con todos los desafíos que tienen este segmento de la población tan particular. Así que, por mi parte, y hablo por todo el equipo de UNICEF, estamos contentos de que ese proyecto que empezamos a pensar y a procesar, y con este equipo que para mí particularmente es un lujo, hoy esté arrancando y esté teniendo carne y saliendo a la luz, es un placer. Así que espero que lo disfruten y que después podamos tener su percepción, su devolución para seguir trabajando de manera colectiva. Así que muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Magali. Bueno, si les parece, ya damos comienzo, ¿sí?, al ciclo de capacitación. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Empezamos hoy con un ciclo de capacitación. Hoy será el primer día, pero bueno, posteriormente tenemos varios días hasta septiembre de formación. Hoy vamos a trabajar, ¿sí?, el módulo de capacitación en general. Se denomina detección temprana de la violencia familiar y sexual en la primera infancia, ¿sí?, haciendo referencia a lo que planteaba Magali. Y hoy trabajaremos el módulo número 1, que es la violencia en la primera infancia, y trabajarán sobre el marco conceptual y normativo, ¿sí?, a nivel nacional, y cómo podemos saber si un niño o niña es víctima de malos tratos, señales e indicadores. Está organizado por el equipo de UNICEF. Ahora pasaré a presentar, ¿sí?, a las personas que son los que han organizado y han creado, ¿sí?, desde su saber y su experiencia este espacio. ¿Sí? Se encuentra presente la licenciada Claudia Castro, ¿sí?, licenciada en Ciencias de la Educación, egresada por la Universidad de Buenos Aires, asesora pedagógica de la Sociedad Argentina de Pediatría, consultora de UNICEF, Flaxo, Argentina, OIT, y egresada del curso de liderazgo en primera infancia de Harvard University. Vamos a presentar ahora a Juan Pablo Mohuesca, médico pediatra, egresado por la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra infanto-juvenil también por la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología clínica de niños y adolescentes, egresado del Instituto Universitario de Salud Mental, y jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital de Niños Pedro Elizalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y por último, Cecilia del Bono es profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en políticas públicas de niñez y adolescencia de UNER, doctorando en Ciencias Sociales, docente universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especializada en campos de la niñez y adolescencia, y desarrolla tareas de investigación, asistencia técnica y docencia en los temas de infancia y adolescencia, primera infancia y políticas sociales para el sector. Ha sido consultora de organismos internacionales como UNICEF, OEI, OIT. Bueno, aquí presentamos al equipo que nos acompañará en este ciclo de capacitación, como verán, con una trayectoria impresionante y bueno, y una construcción también desde la práctica, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos y le dejamos el espacio. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Hace muchísimos años que por distintos proyectos trabajo en la provincia de Salta y me encanta, es una provincia que no solo es linda, Salta la linda, sino que además el trabajo con la gente de la provincia de Salta siempre ha sido para mí muy, muy gratificante, gente muy cálida, muy inteligente y muy preocupada, por lo menos en los temas de primera infancia, que es lo que yo conozco. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata todo este ciclo de capacitación. Compartiendo pantalla muy brevemente y después le voy a pasar la palabra a Juan Pablo, que es el pediatra del equipo y es el que va a llevar a cabo la capacitación en el día de hoy.
Claudia, te pregunto, ¿cuándo querés contarles lo del pretest? Para que... Ahora lo voy a decir en la presentación. Perfecto. Lo primero que vamos a trabajar es una cuestión como de conceptos generales, y pensamos que la violencia, y sabemos que la violencia en cualquier tipo y en cualquier forma vulnera los derechos de los niños y las niñas. Entendemos por violencia el ejercicio de poder, mediante el empleo de la fuerza que implica la existencia de jerarquías. Siempre hay una simetría de poder. Es entendida en este trayecto formativo como cualquier acción o cualquier omisión intencional que puede provocar daño psicológico o físico en los niños y las niñas, y que generalmente es practicada por un adulto, y en la primera infancia es practicada por algún adulto del entorno familiar o algún referente afectivo. Difícilmente ocurren acciones de violencia fuera de la casa, sino que ocurren en esta etapa, en este grupo etario, al interior de las familias. Y esto que planteaba Magalí al inicio, para nosotros fue como una oportunidad, porque el retorno a las actividades presenciales es una posibilidad de recuperar espacios que durante los últimos meses, por cuestiones de la pandemia, no estuvieron habilitados, y muchas veces las educadoras y los educadores de centros de primera infancia tuvieron dificultades con conectarse con los y las niñas más pequeñas. Perdón. Recording in progress. Acepté. Entonces, retomar ese contacto en algunos casos significa volver a encontrarnos con niños y niñas que, además de que van a estar más pobres, de que van a estar más obesos, de que pueden estar habiendo pasado o estar pasando todavía situaciones de violencia al interior del hogar. El ciclo de formación tiene como el objetivo principal trabajar en los espacios de educación y cuidado con un acercamiento a estas temáticas de la violencia en términos de profundización, porque, como decía la subsecretaria, efectivamente la provincia ya ha trabajado, pero acá vamos a trabajar conocimientos y herramientas específicos orientados a la prevención, a la detección, a la atención y al acompañamiento desde un abordaje integral. Como objetivos específicos vamos a trabajar diferentes formas de violencia en el ámbito del hogar, identificar aquellas señales o indicadores más frecuentes que nos pueden hacer sospechar situaciones de violencia contra niños y niñas, adquirir algunas herramientas para evaluar la existencia de la violencia, decidir oportunamente la activación del sistema de protección integral, intervención de los organismos correspondientes de protección, y también diseñar e implementar intervenciones de apoyo y orientación a las familias a modo de prevención. Como metodología, bueno, el ciclo de formación en la provincia de Salta va a tener 4 encuentros virtuales, 4 encuentros sincrónicos virtuales, capacitación, como explicaban también, está a cargo de un equipo interdisciplinario, y va a tener inclusión de expertos locales y representantes de los organismos de protección de la provincia. Y aquí les quiero contar que al inicio y al cierre del encuentro vamos a realizar un cuestionario de pre y post test. No es una evaluación, es una posibilidad de que cada uno de los participantes de este encuentro evalúe sus propios conocimientos al inicio, qué sé, en qué me siento seguro, y después del encuentro vuelva a llenar el mismo cuestionario que les vamos a enviar por link, que creo que Cecilia ya lo está poniendo en el link del YouTube, el pretest. Al final del encuentro ustedes pueden observar si algunas cosas confirmaron porque ya las sabían, si algunas cosas modificaron y si algunas cosas aprendieron. Repito que el pre y el es anónimo, no importa quién lo conteste, creo que es para ustedes, porque es un ejercicio de autoevaluación. La propuesta, además, les cuento esto último de la cuestión metodológica, la propuesta se completa con un material de formación sobre estos temas, es un material digital y que va a ser entregado a cada uno de los participantes al final del ciclo. Lo vamos a entregar al final del ciclo porque en todos estos encuentros de capacitaciones estamos recibiendo mucha información por parte de las educadoras y los educadores que nos pueden dar pistas para agregar algunas cosas, para complementar, para ejemplificar.
la idea sería incluir aquellas cosas específicas que en las provincias nos cuenten. Los contenidos son 4 capítulos, es un material breve, pero son 4 capítulos. El primero con cuestiones generales sobre violencia contra niños y niñas y el marco general de protección. El segundo, señales e indicadores, factores protectores, factores de riesgo. El tercero, qué hacer cuando identificamos una situación de violencia, cuáles son las rutas de acción, cómo se hace el seguimiento y el acompañamiento, y aquí es donde participan los expertos de la provincia, porque en cada provincia los circuitos, los protocolos son muy específicos, y en un capítulo hablamos de la prevención, y son propuestas para fortalecer el entorno familiar y también el entorno de las instituciones. Muchas veces los que estamos al frente de los niños y las niñas en las distintas salas también debemos reflexionar sobre formas naturalizadas de la violencia. Y también hay algunas pistas para trabajar con los niños y las niñas en relación a la expresión de sus emociones. Hoy estamos aquí, este es el mapa de la ruta, 11 de agosto. Vamos a trabajar el marco conceptual y saber que un niño o una niña es víctima de violencia. El próximo encuentro, que va a ser el 25 de agosto, vamos a trabajar sobre los que les contaba de la prevención. El 4, el 8 de septiembre y el 22 de septiembre vamos a trabajar todo el encuadre y el marco, las rutas y los protocolos del sistema de protección. Bueno, esta fue la presentación del trayecto formativo en términos generales, y ahora vamos a empezar a trabajar con el doctor Juan Pablo Mohuesca, que va a hacer su presentación. Claudia, bueno, buenos días a todos. Yo ya puse en el canal la dirección para el pretest, así que si quieren pueden ir completándolo y bueno, cualquier cosita nos comunicamos por esa vía. Lo importante también es aclarar es que Juan Pablo va a comenzar su clase, pero ustedes pueden ir haciendo a medida que les explicando los diferentes indicadores y señales de alerta para violencia contra niños y niñas. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas que vamos a tratar de transmitirlas para que pueda dar alguna respuesta. No las preguntas del pretexto, que ahora les vamos a dar unos minutos para que ya lo contesten. Y después cualquier duda y cualquier pregunta que les surja lo van poniendo en el chat, que nosotros vamos a contestarlas. Además de algunos momentos específicos de respuestas. Yo en un ratito, Claudia. Sí, Marcela. En un ratito me voy a ir porque tengo otro compromiso, tengo una reunión a las 10, pero les quiero contar, le acabo de consultar a Cristian cuántas personas ya tenemos conectadas. Tenemos 150 conectados, que calculamos aproximadamente, pues están dentro de los espacios conectados, alrededor de unas 500, 600 personas, hay varios, alrededor de unas 500, 600 personas ya conectadas. Así que bueno, yo voy a acompañar. Muchas gracias Marcela por estar, muchas gracias por estar, y te agradezco mucho. Por supuesto, los acompaño y bueno, les deseo una excelente jornada, como les dije hace un rato, seguramente los voy a estar viendo a la tarde, por el canal, viendo toda la disertación de Juan Pablo. Muchas gracias. Les damos unos minutos para que llenen el pretexto y vayan poniendo en el chat si lo están finalizando, así arrancamos. Perfecto, también aprovecho en esta oportunidad para mandarles el saludo que me acaba de transmitir la secretaria, la doctora Rosa Araya. Tenía un compromiso que no podía faltar con la Asesoría General de la provincia y también de la ministra. Seguramente en el último encuentro vamos a contar con ellas para que nos acompañe y hagamos el cierre como corresponde. Así que un beso grande para todas, gente conocida, querida, amiga, que tengan lindo día. Gracias, Claudia. Claudia Alta. Sí. Todas, muchas Claudia. Un placer, Marce. Chau, chau. Chao, Marce. Bueno, como dijo Cecilia, me parece muy bien esto de que podamos ir marcando en el YouTube, en el chat, cuando estén listos para poder empezar, cuando ya hayan hecho el pretest.
mientras voy contándoles que lo que nos vamos a dedicar es a de violencia en la primera infancia, o sea, en menores de 5 años, y especialmente lo que sucede dentro de los hogares, o sea, no cualquier otra forma de violencia. Si bien lo más frecuente que sucede en los chicos tiene que ver con estas situaciones familiares, en chicos más grandes uno podría pensar en trata o en otras formas de violencia que no vamos a abordar acá. Muy bien. Les vamos dejando un poquito de tiempo para que vayan contestando. No hace falta pensar mucho, contesten lo que vayan surgiendo y pensando la primera vez, que en la segunda se les va a ocurrir otra cosa o no, por ahí confirmamos que va todo bien lo que hicieron, así que es un poco para tener nosotros también una idea de cómo están ustedes en los conocimientos respecto de esto y cómo cambió, ¿no? con lo que charlamos, así que es un aprendizaje para todos. Mientras van contestando, queríamos contarles que, bueno, esperemos que estas charlas que vayamos teniendo, estos encuentros, sean herramientas para ustedes de conocimiento, para que puedan adaptarlas al lugar de cada uno, y me parece que es muy importante eso como un dato para poderlo compartir, porque, bueno, nosotros tenemos una mirada que intenta ser lo más abarcativa posible, pero cada lugar puede sus propias formas de ver las cosas, o culturas, o características, o costumbres que habrá que ver específicamente cómo se acomoda esto que estamos diciendo a las realidades particulares de cada lugar. Vamos, estamos ya, Ceci. Algunos no lo leen, está publicando en el canal de YouTube el link, pero sí, Juan Pablo, podés comenzar. Sí, sobre todo por el tema del tiempo, para que... Sí, para que tengan tiempo de que puedan ellos contar y preguntar. Sí. Bueno, como habíamos dicho, nos estamos refiriendo a Es situaciones... raro porque dicen que no ven las preguntas del link y las estoy publicando desde hoy. No sé. Con otros en el tiempo, así que esperemos, y si no, bueno, se les volverá a enviar. Sí. Acá me están poniendo que no se ve el link. Es raro porque yo desde... Sí, sí, desde tus comentarios, ¿no? Sí. ¿Vos los ves? Acabo de subirlo nuevamente al link, así que ya espero que lo puedan ver. Ah, ¿vos también lo estás publicando? Sí, yo se los mandé también de manera particular a cada uno de los grupos y acabo de subirlo en el canal de YouTube. Gracias, Cristian. Nada del mío. Bueno. Entonces comencemos. Comencemos entonces. Bueno, vamos a la diapo que sigue. Como concepto general, la violencia hacia los niños y niñas en primera infancia es frecuente. Decimos violencia a la utilización de la fuerza, pero puede ser la fuerza no solamente física, sino en cualquier formas, puede ser psicológica, económica, política o sexual, y que, como es el empleo de la fuerza para un objeto, en general se da en situaciones de jerarquías y en asimetrías de poder, que cuando estamos hablando de chicos chiquititos es fácil de ver que la asimetría de poder y de tamaño y de fuerza y de conocimientos y de todo es clara. Cuando hablamos de violencia contra niños y niñas, siempre estamos pensando en una vulneración de derechos, porque bueno, es necesario para ellos cuidarlos, y las situaciones violentas en modo persistente pueden producirles consecuencias negativas tanto en el momento actual como a largo plazo, y esto afectar en cualquiera de sus aspectos de desarrollo, tanto en lo físico como en lo cognitivo, como en lo emocional, como en lo social, en sus áreas de desarrollo. Vamos a la que sigue. Entonces, vamos a trabajar sobre situaciones de violencia familiar en primera infancia, y
En esta charla nos vamos a dedicar de los tipos de violencia, que son 3 principalmente: física y sexual, y cuáles son los señaladores y los indicadores que nos pueden orientar a detectar estas situaciones. También vamos a hablar de las consecuencias que tienen estos tipos de violencias para el desarrollo tanto en los pequeños como a largo plazo, cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores que desencadenan, o no desencadenan, en realidad predisponen a que haya situaciones de violencia en niños pequeños, y cuáles son los desencadenantes de esas situaciones. En esta charla no vamos a charlar del marco legal, que va a ser la tercera en este caso, y tampoco de la prevención, que va a ser en la próxima. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a los tipos de violencia en el hogar. Puede haber violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Si bien las dividimos y puede haber predominantemente algún tipo de manifestación de violencia, estos subtipos se pueden mezclar y aparecer combinados. Cuando hay un paciente, por ejemplo, un niño o niña que sufre una situación de abuso sexual, también está sufriendo una violencia psicológica. O sea, suelen estar a menudo mezclados. Vamos a hablar en primera instancia de la violencia física. La violencia física a toda acción intencional, o sea, al uso deliberado de fuerza física contra un niño o niña que ocasione, o probablemente, con mucha probabilidad, pueda ocasionar un daño o una lesión corporal. Estas lesiones pueden ser leves, moderadas o severas, y desde marcas en la piel por sujetar muy fuerte a un bebé, hasta situaciones muy graves, como puede llegar a ser fracturas o golpes en la cabeza, incluida la muerte. Ejemplos de violencia física son cachetadas, puñetazos, palizas, patadas, zarandeos, sacudidas, asfixias, mordiscos, quemaduras intencionales, golpes con objetos. También tirones de pelo, tirón de oreja, y obligar al chico a estar en posiciones incómodas o a forzarlo a comer determinadas cosas. Gran parte de la violencia física que sufren los chicos en el hogar tienen como objetivo el castigo o corregir un comportamiento. Y hay formas de castigo corporal que están asociadas a las prácticas de crianza y están muy naturalizadas, como dar un chirlo en la cola. Creemos que esas pautas tendrían que ir modificándose y nos estas prácticas y poder pensar si esto es criar o cómo se debe criar, si es necesario usar castigo físico para hacerlo. Vamos a la que sigue. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una menos. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuáles son las señales o los indicadores de que haya situaciones de violencia física? La característica principal de la violencia física es que deja lesiones. Estas pueden ser visibles o no, pero están en el cuerpo y podemos darnos cuenta por los cambios que están pasándole a este niño que algo está sufriendo. Esta violencia física puede asociarse también a cambios conductuales, como expresar miedo o retraerse y quedarse muy aislado. Pero pueden no estar estos cambios conductuales y a la vez sí seguir habiendo señales. Vamos a hablar un poco de las señales físicas en los chicos. Como estamos hablando de primera infancia y estamos hablando de las educadoras del SPI, estamos pensando en personas que están en contacto con los cuerpos de estos bebés y niños. Entonces, uno al cambiarle el pañal, al darle de comer, al verlo jugar, al correr en el patio, uno puede verlos mucho en distintas formas, y esto nos puede hacer que detectemos lesiones o cambios que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, moretones. Los médicos le decimos hematomas a eso. Son los chichones o las lesiones en el cuerpo cuando hay una acumulación de sangre. Según la edad nos pueden orientar a maltrato o no. Es muy frecuente, por ejemplo, que un nene de 2 años que corre, que canta, que baila, que trepa, tenga moretones en la parte anterior de la tibia, la parte que va entre la rodilla y el pie, adelante, que es por chocarse. Eso es súper común. Es lo más frecuente, es raro que no lo tengan. Ahora, si vemos, por eso pongo la edad como un dato para orientarnos, un hematoma de cualquier lugar del cuerpo en un menor de 6 meses, hay que sospechar una situación de violencia. No es normal que esto pase. Lo mismo, hay localizaciones que nos orientan a que por caídas o golpes uno se puede lastimar, y es frecuente que tengan el chichón en la cabeza, el chichón en la pera, en el codo, en la rodilla. Son lugares expuestos que suelen ser frecuentes de lastimarse. Eso no hace pensar en maltrato, en violencia.
sí hace pensar, por ejemplo, en la oreja, cuello, la cola, en la parte posterior de los muslos, en la espalda o en el pecho. Esas zonas hacen pensar que hay situaciones de violencia. Y lo mismo forma. Hay algunas lesiones que son producidas por objetos como palos, cintos, lazos, chicote, bueno, quemadura de cigarrillo, o sea, según la forma que tenga la lesión, uno se puede orientar. Las que orientan a pensar en maltrato son las que tienen formas geométricas, como líneas, como no son formas de caída habituales, que uno va a tener una línea, o varias líneas que se cruzan. Eso tiene que hacerse pensar en otra cosa. Muy bien. Lesiones abiertas le decimos a los raspones y a los cortes. Cualquier lesión de este tipo puede ser accidental, pero también podría tener que ver con violencia y necesita ser evaluado. Un chico con una lesión, con sangrado, tiene que ser evaluado por un servicio de salud. Si llega al CPI con esa lesión, ¿no? Claramente. Las lesiones orales, como muchas veces le damos de comer o le damos la mamadera o a los chicos, podemos ver que tengan dentro de la boca lesiones que nos orientan al trato. Entonces, lastimaduras en la lengua, en el frenillo, que es lo que agarra la lengua, o en el labio, en la parte interna del labio, o problemas, rotura de dientes, eso nos tiene que alertar. O sea, sepamos que los chicos a partir de los 5 o 6 años cambian los dientes de leche, ¿no? Eso es normal. Pero si un chico con lesiones antes de esa edad, es raro. Las quemaduras pueden ser accidentales. ¿Dónde serían las zonas en que uno se quema accidentalmente? Y en general en la parte de adelante, porque uno intentó tocar algo. Y entonces van a ser en las manos, en la cara, en la parte del pecho, porque intentó algo. Eso es lo que no, y son las quemaduras intencionales, suelen ser quemaduras por inmersión, en las cuales como forma de castigo, porque se hizo pis, o como forma de amenaza, los apoyan contra situaciones y queda la muy lineal, como que el chico no pudo sacar el brazo porque le dolía. Entonces queda toda la marca, tanto en los pies, como en las manos, o como en la zona del pañal, como marcado como una línea. Fracturas. Es muy poco frecuente que en un CPI veamos un chico fracturado. Una fractura que no se ha tratado, lo que uno ve es una hinchazón, dolor y falta de movilidad en esa zona. Eso es una forma que es raro, no lo llevarían al CPI, irían directamente a un centro de salud. Lo que sí puede pasar, y se orientan mucho a situaciones violentas, son las fracturas de costillas. Estas no se ven tan claramente, y lo que producen en el chico es dolor al movimiento, porque cuando uno lo alza o lo mueve, sobre todo si lo agarra del pecho, le duele, o justo aprieta en la zona donde tiene la fractura, le duele, y no son fracturas que se vean tan claramente, y sí se asocian mucho a violencia. Estoy hablando de fracturas en las costillas en chiquititos de menos de 2 años, por haberlos apretado para zamarrearlos, o por, sí, en general ese es el mecanismo de la violencia. Ahora les voy a contar 2 situaciones graves que no son frecuentes, pero que sí son graves por la alta mortalidad que tienen, y también porque inicialmente no se piensa en una situación de violencia ante estos síntomas y son producidos por situaciones violentas. Les voy a hablar del síndrome del bebé sacudido, que ahora se llama traumatismo cefálico abusivo, no importa, es cuando un bebito chiquitito de menos de 1 año, menos de 2, es sujetado por el tórax y zamarreado hacia adelante y hacia atrás con mucha violencia. Esto hace que el cerebro, que está como flotando dentro del cráneo, choque adelante y choque atrás y produzca mucha lesión dentro del cerebro y en la retina. Lo que se va a ver en los chicos es o irritabilidad, no paran de llorar en ningún momento, o al revés, somnolencia, que están como yendo hacia un coma, ¿no? Entonces, dormidos muy por demás. Vamos a ver vómitos, vamos a ver alteraciones del apetito, que no quiere comer, que hace rato que no está llamando, y vamos a ver un chico que en horas se va a ir empeorando. Esto son los síntomas que uno va a ver en un chico, y por ahí no ve lesiones, no ve hematomas, no le ve ninguna lesión. Lo que sí puede llegar a ver es porque en la sujeción en el tórax, hematomas, o sea, moretones, como que donde lo agarraron los dedos en forma redondeada, donde quedan esas marcas. Eso es lo que uno podría llegar a ver, pero no otras lesiones. Y lo que les quería contar, así como cosa grave, es el traumatismo visceral abdominal. En estos casos, el mecanismo de lesión es una piña, una lesión, algo intenso y fuerte en el abdomen, que lastima los vísceras, los órganos que están adentro de la panza, estómago, intestino, hígado, páncreas,
y los lastima y sangra, se rompen. Entonces el chico empieza a tener la panza muy hinchada, a no querer comer, a vomitar, a llorar, y no entienda muy bien qué le pasa, porque no necesariamente se asocia a que le haya quedado un hematoma, un chichón, un moretón en la panza. A veces no, pero suele ser porque como los tejidos de los bebés son muy flexibles, se acomodan a esta. Y lo que adentro se lastima porque choca contra la columna. Muy bien, vamos a la que sigue. Todas estas lesiones que les conté, que son claras de situaciones de violencia, también pueden ser explicadas por otras causas que no son violentas. Entonces, es muy importante uno escuchar y ver y alertarse, pero no diagnosticar. No es función del CPI, en este caso, hacer diagnósticos definitivos. En cambio, sí buscar el bienestar de los chicos y ante la presencia de algunos signos o señales que nos alerten, intervenir para que se realice una evaluación. Y será en la evaluación médica donde se determine si esto es una lesión que puede producirse por violencia o no. Antes de pasar a la que sigue, por ejemplo, voy a dar un dato muy concreto. Fracturas que se produzcan por déficit de vitaminas, o o por alguna enfermedad en los huesos que nació, o hematomas que se produzcan por alguna enfermedad nueva que altera las plaquetas o la coagulación. Son formas en las que voy a encontrar un montón de hematomas que la mamá va a decir, pero yo no hice nada, lo agarré y le quedó la marca. Y es así. Por eso, seamos muy prudentes en detectar, es muy importante, pero no hacer diagnóstico. No es nuestra función ser médicos ni diagnosticar esto por violencia. Uno puede alertarse y pedir una evaluación. Esa es la función. La que sigue. Como dato importante para retomar y para trabajar en el 40% de los hogares utiliza formas de violencia física como castigo. Estamos hablando del chirlo. Y un 10% refiere en las encuestas que hace castigos físicos severos. Estamos hablando de pegar con palo, estamos hablando de dar palizas, estamos hablando de pegar en la cabeza. O sea que tenemos que trabajar mucho para cambiar esto como natural. Muy bien, la que sigue. Vamos a hablar ahora de la violencia emocional o de la violencia psicológica. Hablamos de violencia psicológica como una forma de violencia que no es física, no le da a dejar lesiones, y está manifestada por actos o por palabras en la que se descalifica, se humilla, se pone al bebé o al niño en una situación inadecuada para su desarrollo. Y esto tiene algunos efectos que terminan alterando su desarrollo. Por ejemplo, la falta de atención, la falta de afecto, la denigración, la intimidación, la discriminación, el rechazo, generarle miedo, cualquier forma de tratamiento para el chico que sea hostil, que no incluya lo físico, pues si no hablaríamos de violencia física. Como ejemplo tenemos los gritos, los insultos, el apodo ridículo, las amenazas, las burlas, asustarlo, herir sus sentimientos, rechazarlo, restringir sus movimientos, aislarlo socialmente, no permitir que se encuentre con otros chicos, discriminarlos, exigirles sus capacidades o sobreprotegerlos. Estas conductas de manera aislada, un grito, un insulto, no son maltrato emocional. O sea, para hablar de maltrato emocional tiene que ser algo persistente y perjudicial. Una cuestión como que sea el patrón habitual de relacionarnos con ese niño, que ese vínculo entre ese cuidador y el niño sea habitualmente hostil. No sirve que alguna vez dijo algo, alguna vez. Todas las crianzas tienen momentos difíciles. Y en la pandemia hubo mucha frecuencia de situaciones así difíciles para todos. O sea, no estoy justificando que se pueda hacer cualquier cosa, pero para hablar de violencia emocional tenemos que hablar de un patrón habitual de relacionarse con el niño, no de una cosa aislada. La que sigue. Las situaciones de violencia por motivos de género afectan a los chicos, por supuesto que a la mujer que la está sufriendo, ¿no? Pero los chicos que conviven en esa situación de muchísimas maneras. Por ejemplo, hay menor disponibilidad de esos cuidadores porque no están disponibles emocionalmente para ellos porque están en esta situación conflictiva. Hay aprendizaje de formas violentas de comunicación porque es lo que están viviendo cotidianamente. Hay un clima diario de tensión, de miedo o de pelea. Pueden presenciar y sufrir agresiones verbales, gritos, incluso golpes y situaciones de abuso sexual. Si intervienen para defender al cuidador, a la mamá, a la abuela, la que esté sufriendo la situación de violencia, pueden quedar expuestos ellos también a sufrir violencia, gritos y golpes.
pueden ser obligados a mantener secreto de lo que pasa dentro de la casa, y pueden ser utilizados como chantaje del agresor para que presionar a la cuidadora o a la mamá. Entonces, las situaciones de violencia de género pueden provocar maltrato emocional de muchas maneras. La que sigue. ¿Cuáles son las señales que podemos ver de que este maltrato emocional ya está afectando a estos chicos? Entonces podemos encontrar chicos con conductas que se ponen muy oposicionistas, agresivos con los padres o con los docentes, con dificultades para calmarse o salir de los enojos, o al contrario. Esos, digamos, los primeros son muy notorios. Pero puede ser que suceda lo opuesto, que se metan para adentro, que estén retraídos, que estén excesivamente tímidos, que no quieran jugar, que no estén conectados con lo que está pasando en el CPI, ni con los amigos, ni con nadie. También pueden volverse a hacer pis cuando ya habían controlado, o manifestarte otras formas de regresiones a conductas de cuando eran más bebés, consultar por tener dolores inexplicados, o sea, que hacen una consulta médica y no le encuentran nada, pero tienen dolor de cabeza a repetición, dolor de panza a repetición, tener problemas para alimentarse, rechazar la comida, o al revés, comer de manera ansiosa. Y en el área emocional, lo que se puede manifestar es estar muy tristes constantemente, tener baja autoestima, estar muy preocupados. Los chicos en el área emocional pueden tener cambios, pueden llorar, pueden estar contentos, jugar. Esto es lo variable y lo normal. Cuando persistentemente están todo el tiempo enojados o todo el tiempo tristes, es cuando nos tienen que alertar. La que sigue, claro. Gracias. Formas que pueden, entonces, especiales de violencia emocional en los bebés, en los niños, en primera infancia, que es lo que estamos viendo en los CPI, es el rechazo, y esto es dichos o actos verbales que lo hagan sentir despreciado, insultos, avergonzarlo, ridiculizarlo por manifestar emociones, criticarlo o castigarlo siempre al mismo nene y no a los otros de la familia, humillarlo en público, culparlo de lo que pasa en la casa como problema grave, o por la separación, o por la violencia, y no permitirle expresar sus sentimientos, opiniones o deseos. Otra forma es aterrorizarlos, y esto es amenazarlos con un castigo extremo, o abandonar, o con decirle que lo vamos a dejar, que lo vamos a abandonar, que no vamos a... con el objeto de producirle miedo, colocarlo a él, a las personas que él quiere, o a objetos que él quiere, en situaciones evidentemente de peligro, como, bueno, dejarlo solo para que aprenda a no separarse de mí, por ejemplo. Y la sobreexigencia, ¿no? Poner mucha presión para que un chico aprenda antes de tiempo cosas que no le da la capacidad ni le da. Muy bien. Vamos a la que sigue. Como forma de violencia psicológica, muy frecuente, en el 60% de los hogares se reconoce que se emplean agresiones verbales, gritos e insultos como forma de castigo o de método de crianza. La que sigue. Bueno, ahora voy a pedir la ayuda de Ceci o del que estén conectados en el YouTube, porque la idea es ver si hasta acá venimos con alguna pregunta, y si se les ocurrió o tienen pensado o quieren compartir algún ejemplo de violencia física o psicológica que hayan vivido o presenciado o quieran compartir que haya sucedido en el CPI. De paso paro, me tomo un mate. Sí, estamos viendo a ver si se animan para hacer algunas preguntas por el chat. Estamos aquí esperando. Bueno. Mientras vamos esperando, quería compartirles algo que tiene que ver con las pautas culturales de determinados lugares. Y me parecía importante que uno tiene que estar muy atento a las pautas de las familias, de las pautas culturales de las familias que uno recibe en el CPI, porque pueden ser diferentes a las nuestras, y esto no necesariamente quiere decir que hay situaciones de violencia, que son distintas a las nuestras, y punto. En todo caso, igualmente, no justificaría la violencia en sus formas que estamos planteando acá. No podría haber hematomas como formas de crianza, o justificarlos por cuestiones culturales.
Sí, Juan Pablo, hay una compañera que habla de que cambios repentinos de los comportamientos habituales que tienen los niños y niñas es un claro ejemplo también, ¿no? Que puede ser una situación para estar alerta. Tal cual, Ceci, muy bien lo que me estás contando, porque uno lo que tiene que hacer, y por eso el centro de primera infancia ya lo diré, pero es un factor protector, es porque puede estar todos los días allí y ver. Entonces uno tiene un patrón previo de un chico y un de repente se convirtió en otro. ¿Qué pasó? Era re tranquilo y ahora está un demonio, no sé, va para atrás, se pelea, nunca había pasado esto, y de repente, bueno, este cambio es una alerta, pero no es un diagnóstico. Está muy bien, tenemos que darnos cuenta de que algo le puede estar pasando a este chico y hablaremos con la familia a ver, che, está pasando algo, estuvo medio raro, está medio inquieto últimamente, pasó tal cosa, lo tuvimos que retar 2 veces porque, no sé, salió al patio sin permiso, no sé, lo que nos haya llamado la atención, y escuchar, porque detrás de eso puede haber una situación de violencia, o también podría haber un cambio repentino en casa porque le nació un hermano, o porque, bueno, eso por ahí nos habríamos enterado, pero, o alguna situación que nos pueda justificar este cambio. Pero está muy bien como signo para tener en cuenta. Sí, Juan Pablo, también están hablando en el chat, por ejemplo, cómo abordar sin que pueda molestar, ¿no? Estas situaciones con los papás o con los padres, que, bueno, hay muchas educadoras que están muy interesadas en esa cuestión. ¿Cómo le preguntamos, ¿no? A los papás? Está buenísimo. Eso está en el manual que estamos escribiendo, cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros todos para reconocer situaciones de violencia, porque una de ellas es, tengo miedo a estar sospechando una situación de violencia cuando en realidad no pasó esto y estoy dudando del cuidador que después voy a tener que seguir viendo y que por ahí me cuesta poner en duda. Entonces, una forma, cada uno encontrará con las familias la forma que le crea más adecuada y esto va a tener que ver con los que uno los conoce, pero me parece que un acercamiento abierto para contarle cuál es nuestra pregunta, cuál es nuestra duda, encontramos tal cosa, está pasando algo en casa, querés compartir alguna situación, me parece que es la forma de acercarse ante estas situaciones. Estoy planteando en el caso de una duda, por ejemplo, un cambio de comportamiento. Ahora, si vemos que tiene hematomas un bebito de 2 meses y no se justifican de ningún modo, porque un bebé de menos de 6 meses no tiene por qué tener hematomas, habrá que hacer una consulta médica, habrá que hacer una intervención, escuchar, pero sobre todo, mira, no es normal esto y habrá que intervenir de otro modo. No sé si soy claro. Hay cosas que pueden esperar un poquito y otras que hay que intervenir de manera aguda. Yo Sí, quiero decir algo más de esta pregunta, y es que trabajen en el grupo del CPI, que digamos que está bueno que entre las educadoras, con la coordinación, con la dirección, con el equipo técnico, si lo hay, compartan estas situaciones de cómo abordar a la familia, cómo observar, que es un factor protector trabajar en equipo y no llamar a esa familia sola porque yo soy la educadora y entonces como vi esto lo voy a llamar y le voy a decir que el chico está imposible, porque no está bueno exponerse sola. Me parece que el equipo puede generar, digamos, un nivel de contención y un nivel de reflexión entre ustedes antes de salir del espacio del CDPI y trabajar con la familia. Sí, Pablo, perdón, sí. con respecto a esto mismo, me parece que el acercamiento desde el lugar, mira, estamos preocupados o estamos interesados por tu chico, o sea, tanto las familias como el CPI quieren lo mejor para el niño. Entonces, de ese lugar uno puede acercarse de una manera más adecuada o, no sé, que es más fácil la entrada que desde una pregunta, ¿vos le pegás? que es una pregunta que no va a ayudar mucho. Perdón, Ceci, te escucho. No, y me parece interesante también algunos comentarios de las educadoras que están atentas a tus explicaciones, que tienen que ver también esto que vos hablas de los cambios en conducta, ¿no? O conductuales. Hablan de niños, por ejemplo, que antes controlaban esfínteres y ahora han hecho algún tipo de regresión. Hacen también mención a ciertos comportamientos agresivos, ¿no? O de mal humor. Algunas hacen mención a esta cuestión también, o que cuando se les corrige que no deben golpear a los compañeritos, también golpean a las operadoras o a las educadoras.
Digamos, eso es como algunos comentarios en torno a los cambios en las conductas, o que son más agresivos, malhumorados. Y hay otro conjunto de preguntas que también por ahí les gustaría que vos explicaras con un poco más de detalle, es esta condición de discapacidad de algunos niños o que tienen algunos problemas, como que además tienen conductas quizás que se golpean o que no son, que no las pueden advertir de una manera, digamos, con mucha certeza. ¿Qué es lo que puedes decir sobre eso? Muy interesantes las dos preguntas. Vuelvo un poco a que cambio de conducta no es igual a violencia. Cambio de conducta es igual a alerta, veamos qué está pasando. Y escuchemos, por ahí, por eso digo, puede ser un cambio, la misma pandemia, que estamos todos medio apretados, o hubo una situación de duelo o algo que no le están pudiendo prestar tanta atención a este chico porque pasó algo con otro chico en la familia, y en realidad lo que está manifestando es ese enojo, y no necesariamente una situación de violencia que haya que intervenir como violencia psicológica persistente. Hablamos de violencia psicológica cuando es patrón, persistente, y eso con respecto a los cambios de conductas. Sí me parece que es una alerta importante, porque uno puede ayudar a la familia y decirle, che, hubo un cambio, veamos cómo podemos ayudar a este nene, porque algo le está pasando. Con respecto a la discapacidad, es muy interesante la pregunta, porque los chicos con discapacidad tienen más riesgo de sufrir situaciones de maltrato, tanto abuso sexual como maltrato físico, como negligencia o como situaciones de maltrato psicológico, y una de las dificultades que tienen es la forma de expresarlo, porque el que se tiene que dar cuenta es el que habitualmente está con él, porque a veces su forma de expresión, estoy hablando de discapacidad mental, en este caso, pero podría haber otras, por ejemplo, un chico que no habla o que no escucha, tampoco va a poder expresarse tan fácilmente, o con el lenguaje de señas, los que los escuchan, por eso son los mismos que están ejerciendo la violencia, con lo cual es más complicado para poder hacer un diagnóstico. Pero me parece que lo más importante es, si uno los conoce, y esto es una gran ventaja que tiene el CPI, porque diariamente los ve, cuando hay un cambio en el patrón habitual de un chico, si normalmente se pegaba a sí mismo, no es cambio. Ahora, si de repente empieza a pegarse a sí mismo y esto no pasaba, che, ¿qué estará pasando? No asocio directamente que se pegue a sí mismo, porque puede ser un mecanismo medio estándar o medio habitual de respuesta ante situación estresante, no porque sufrió violencia. Porque ante eso no sabe cómo responder y se lastima, pero no porque haya sido violento lo que le esté pasando, pero probablemente algo le esté pasando. Y entonces está bueno tratar de ver qué. Abierto, no prejuzgando, siempre tratando de entender, che, ¿qué podrá estar pasándole que se está pegando y antes no pasaba? Bien, y como para cerrar quizás esta ronda, una reflexión de acá de una de las participantes, que dice que la manera de comunicar y abordar la situación debe ser de manera siempre respetuosa, asertiva, con el fin de no generar rechazo en la familia. Lo que vos estabas pensando es cómo abordarlos con la familia. Tal cual, Ceci, tal cual. Bueno. Quería comentarles que también no solamente tenemos gente de los centros de primera infancia, sino que también tenemos de los otros dispositivos, ¿sí? Perfecto. Donde como la condición se modifica, por ejemplo, el programa UNIR, donde hacen el acompañamiento a las familias e ingresan en las casas, ¿sí? Y corresponde a comunidades originarias, ¿sí? Esto también sería interesante que puedan preguntar los chicos, porque están acompañando a las familias y conocen las dinámicas internas, y ya también lo hemos charlado, la impronta cultural, ¿no? Que a veces está naturalizada. También tenemos personal de los dispositivos de niños que ya están con medidas de excepción, por lo cual están en las distintas unidades, ¿sí? En los distintos hogares, centros, ¿sí? Donde también hay niños con discapacidad que están bajo medidas de protección, y también tenemos personal del programa de fortalecimiento familiar que también ante situaciones de alerta empiezan a trabajar con las familias en las comunidades, ¿sí? En la comunidad rural. Así que bueno, animarlos a que pregunten. Tienen diferentes realidades. Las educadoras reciben a los niños en los centros de primera infancia, y si bien tienen contactos con las familias, no tienen las mismas realidades que tienen los otros sistemas que tal vez están ingresando con las familias, ¿sí? Así que estaría bueno que puedan preguntar, porque pueden ver,
situaciones que se han planteado en el trabajo cotidiano a los diferentes directores, ¿sí? Eso quería un poquito como animar y bueno, y ver cómo pueden canalizar sus preguntas también, ¿sí? Así que gracias. Igualmente, además de este momento, que ahora vamos a seguir con la presentación, pueden seguir poniendo preguntas en el chat del YouTube, porque Cecilia las sigue registrando y al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas con Juan Pablo, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Avanzamos, Ceci? Sí, sí. Ahora vamos a hablar de violencia sexual. La violencia sexual es involucrar a un niño o una niña en actividad sexual de cualquier índole. Suele haber coerción, o sea, fuerza, uso de la fuerza, obligación de guardar el secreto, pero puede no haberla y haber una seducción sin ejercer la fuerza, igualmente es una situación abusiva. Y lo mismo puede haber asimetría de poder, porque en realidad por una diferencia de tamaño, de conocimiento, de inteligencia o de edad, si hablamos de un adulto con un niño de primera infancia es recontra obvia. Pero también pueden darse en otros convivientes de la casa que sean chicos también, y que hablamos de abuso o hablamos de violencia cuando hay diferencia de edad de más de 4 años, o sea, para tener en cuenta que esto también puede darse en otros, no solamente desde un adulto. Siempre es un sometimiento, incluso cuando este niño o niña no muestre signos de rechazo. Ejemplos de situaciones de violencia sexual son con contacto sexual, tocamientos, masturbación, tanto del adulto para con el niño como del niño para con el adulto, contactos cogenitales o la penetración, ¿no? La penetración oral, vaginal o anal. Esos son claros signos de violencia. No es lo más frecuente, pero es claro signo de violencia sexual. Pero puede haber entonces violencia sexual sin contacto sexual. Por ejemplo, exhibicionismo, mostrar los genitales del adulto al niño, o al revés, observar al niño desnudo, utilizar al niño para hacer material pornográfico, por ejemplo. O sea, son formas de abuso sexual, de violencia sexual, sin estar en contacto con el chico, y son igualmente abusivas, igualmente violentas. Muy bien. Muchas veces se confunde violación con abuso sexual, o que cualquier situación de violencia sexual es una violación. Y obviamente que cualquier penetración oral, anal o vaginal es una forma de abuso, de violencia sexual, pero la mayoría de las situaciones que viven los chicos de violencia sexual no son la penetración y no hay lesión. Entonces, es más frecuente que no haya lesiones. Lo más frecuente, no dije, pero es mucho más frecuente las situaciones de violencia sexual para con las niñas que con los niños. Bien, este grupo etario 5 no es el grupo etario que más frecuentemente sufre situaciones de violencia sexual. Suelen ser de entre 7 y 11. Muy bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay situaciones de violencia sexual? Bueno, dijimos y volvemos a repetir, la mayoría de los casos de violencia sexual en primera infancia no va a tener lesiones evidentes, no va a haber marcas. Yo que trabajo en el hospital, muchas veces nos traen chicos por sospechas que pasaron, te lo traigo para que lo revise, para que vea si tiene alguna lesión. Y si no tiene lesión, daría contado que no pasó nada. Y no es así, ¿está? La mayoría de los chicos no va a tener lesión y tranquilamente pudo haber pasado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta entonces? Por el relato, que el chico nos cuente algo que no está adecuado y que nosotros nos damos cuenta de que nos cuenta una situación de violencia sexual. En el juego, haciendo cosas que son no esperables para un chico de determinado conocimiento para esa edad, o en los dibujos que pueda llegar a hacer, en las cuales, por ejemplo, puede dibujar personas con genitales todo el tiempo, cuando es raro que lo hagan a esta edad. Entonces, además de estas situaciones más específicas, hay otras menos específicas, como el cambio de conducta. Pueden estar a partir de las situaciones abusivas, cambiar la conducta y entonces mostrarse más tímidos, más enojados, que haya algún cambio, volverse a hacer pis, por ejemplo, cambios entonces en la conducta de estos chicos. ¿Qué podemos ver en el CPI que nos oriente a lesión física por abuso sexual, por violencia sexual? Lesiones con sangrado, cualquier sangrado genital, tenemos que sospechar la situación de violencia sexual. Y lesiones sin sangrado que nos hagan pensar en enfermedades de transmisión sexual que por tocarlos o por estar en contacto con los genitales de un adulto pueden transferirse a los chicos. Que no es normal que las tengan las lesiones o las enfermedades
de transmisión sexual los niños, porque no tienen relaciones sexuales. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Una secreción purulenta por el ano o por la vagina, digamos, con feo olor, amarillenta, que no es esperable en las condiciones de una niña habitualmente. Y lo mismo, algunas manchas que están sobrelevadas alrededor del ano o alrededor de los genitales, que con una evaluación médica veremos si se trata de enfermedades como la sífilis, como el HPV, otras, y hay un montón. El HIV, bueno, hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que pueden manifestarse por lesiones en esa zona. Lo que más podemos encontrar, en cambio, en los chicos chiquititos son cambios de conductas, a los que nos muestran que ellos, como son chicos y la situación abusiva no es una capacidad que ellos puedan elaborar, terminan teniendo cambios, como por ejemplo, inquietud, irritabilidad, llanto, ya dijimos lo del pañal, regresiones, miedo exagerado a estar con determinada persona, miedo a irse a determinado lugar, juegos sexuales repetidos e inadecuados para la edad, que por ejemplo, mostrar juguetes teniendo un coito o teniendo relaciones sexuales, que no es esperable que ellos hayan visto, vocabulario, palabras que no son esperables que hayan escuchado, dibujos, bueno, ya les he contado, o tener pesadillas, o no querer separarse de un adulto para poder estar en el CPI. La masturbación compulsiva es un signo de violencia sexual, ahora les voy a contar en qué consiste, pero puede manifestarse en otra forma también de violencia, o sea, chicos que no son atendidos adecuadamente, chicos que sufren violencia física o chicos que están sufriendo violencia psicológica, pueden también tener masturbación compulsiva, además de los chicos que sufren violencia sexual. Y le decimos a masturbación compulsiva porque, ¿por qué lo separo? Y me parece que tiene que ser claro esto, porque que los chicos, los bebés, o las nenas, o los nenes se toquen los genitales es súper común, normal y esperable. Lo que no es normal y esperable es que lo hagan en todo momento, como única forma de juego, delante de la que se terminen lastimando por tanto de hacerlo, que se enojen cuando les digamos, che, basta, no te toques. Esto nos hace pensar en una cosa compulsiva. Eso es lo que tiene que llamar la atención. Muy bien, la que sigue. Esperá, Juan Pablo, que no sé por qué no me pasa. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta ante un... Bueno, si un chico nos cuenta una situación abusiva, va a ser importante que escribamos textualmente lo que dijo, porque esto nos puede servir mucho para la evaluación posterior de qué pasó y qué no pasó. Y, por supuesto, si hubo cambio de conducta o alguna otra cosa que nos haya alertado, es muy importante no ponerse nervioso y escuchar esta situación como si fuera una situación más que el chico nos cuenta, e intentar hacer eventualmente preguntas abiertas, como ¿qué te pasó? ¿Con quién estabas? ¿Con qué parte de tu cuerpo? ¿Con qué parte de su cuerpo? ¿Alguien te lo hizo? Como bien abiertas, no dando por supuesto que uno entiende una situación, porque probablemente nos equivoquemos. Uno tiene que escuchar lo que el chico diga. Y si uno no entiende, escribir lo que el chico dijo y no volver a preguntar demasiado. En caso que nos contaran una situación clara de abuso, de violencia, un acto claro en una situación, y que se sintiera culpable por esto, bueno, uno podrá decir en este caso, no ha sido tu culpa, quedé tranquilo, qué bueno que me lo pudiste contar, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Normalmente los chicos de menores de 5 no entienden claramente que la situación de violencia sexual es una situación inadecuada para ellos, porque inicialmente, en general, los abusadores lo hacen como seducción, lo hacen como un juego inicialmente. Entonces, a veces pueden manifestar agrado ante estas situaciones, no necesariamente rechazo. Cuando hay situaciones que la cosa va avanzando y termina produciéndose una penetración o una situación de dolor, sí rechazan la situación por el dolor que les provoca, pero no necesariamente nos podemos guiar por si hay rechazo o no para diagnosticar si hay violencia sexual o no. Muy bien, una cosa entonces importante para determinar una situación de violencia sexual es que nos está contando algo que no es esperable que el chico conozca para esa edad. Nos alerta de que o lo sufrió, o lo vio, o vio pornografía, o está en contacto con situaciones que no son adecuadas. Y habrá que intervenir por eso. Muy bien. Que sigue. Como datos generales de Argentina, de la línea 102 del programa de las víctimas contra las violencias,
entre el año 2018 y 2019, o sea, pre-pandemia, el 60% de las consultas eran de niños, niñas y adolescentes, de las cuales el 70%, como venimos diciendo, son mujeres. Es mucho más frecuencia la violencia sexual hacia mujeres. En el 46% sucedió dentro del hogar, yo creo que ahora va a ser muchísimo más, y en el 77% es cometido o realizado por un familiar o un conocido, alguien cercano a la familia. Muy bien, la que sigue. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de todas las formas de violencia para con los chicos, y esto es que, ¿por qué tenemos que intervenir? ¿Por qué tenemos que hacer? Porque realmente las situaciones de violencia sufridas por los chicos dan consecuencias en el corto plazo y en el largo plazo, y los afectan tanto en lo físico, como en lo emocional y la salud mental, como en lo social y vincular a largo plazo. Entonces, ¿qué puede pasarles en la salud física como consecuencia de las situaciones de violencia? Hay cambios biológicos y respuestas al estrés que terminan afectando su capacidad de responder a las enfermedades, entonces riesgo de enfermarse, independientemente de y las secuelas neurológicas que puede producir, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, además, o una fractura. ¿Está bien? Muy bien. Lo físico. Muy importante lo emocional, o sea, las personas que sufren de niños situaciones de violencia tienen más riesgo de tener depresión, trastornos de ansiedad, autocortarse, tener intentos o ideas de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, dificultades para aprender, dificultades en las funciones cognitivas, especialmente en la memoria, en la autorregulación de las emociones, y con más frecuencia hay riesgo de consumo de drogas, alcohol y tabaco, y de tener conductas agresivas. Y con respecto a lo social, las personas expuestas a situaciones de violencia tienen más tendencia al aislamiento y a la dificultad para construir vínculos. Y a nivel educativo, disminución del desempeño escolar, mayor nivel de ausentismo y mayor abandono escolar. Vamos a la que sigue. En primera infancia, inmediatamente, a corto plazo, ¿qué podemos ver en los chicos que sufren violencia como consecuencia? Cuando los chicos se arman su cerebro, ahora arman sus personas en esa etapa. Entonces, las experiencias que vivan, cuanto más tempranas sean y cuanto más tiempo duren, más los afectan. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, ellos se están armando en este momento. Las consecuencias físicas de las situaciones abusivas para los chicos muy chiquititos son más riesgosas porque no pueden escaparse corriendo, porque no corren todavía. Y quienes los cuidan son quienes los tienen que proteger, y son quienes por ahí los están agrediendo. Con lo cual, es una doble vulneración. Esto es lo que quiero transmitir, que en la primera infancia, el riesgo de un bebé de menos de 6 meses que está sufriendo maltrato físico es gravísimo, porque tiene mucho más riesgo de vida que otro que tenga 5, que se va corriendo, puede decir a alguien, puede expresarlo de algún otro modo. Muy bien. Efectos de la violencia en primera infancia se pueden ver como detenciones en el desarrollo madurativo. Por ejemplo, no aprende palabras nuevas, algo está pasando. Por ejemplo, tener regresiones, volver a hablar como bebé. Síntomas de revivir situaciones de violencia, pesadillas todo el tiempo recordando esa situación. Cambios en el afecto, estar todo el tiempo malhumorado, todo el tiempo llorón, hipersensible, no hay nada que le ponga bien. Dificultades vinculares con el cuidador, una relación de hostilidad con el cuidador principal. Y comportamientos violentos hacia otros pares y otras personas adultas, como habíamos charlado, que podían encontrado y habían preguntado antes. Todos estos efectos pueden afectar el vínculo que tiene este bebé y este niño o niña con el cuidador. Y esto manifestarse en la relación. La que sigue. Las consecuencias de la violencia tienen que ver cuánto impacta la situación de violencia en este chico. Y ese impacto no es igualmente para todos lo mismo. Va a depender de la severidad de la agresión, la frecuencia de esta agresión, el vínculo de quien la ejerza y la ayuda que pueda recibir. Porque las familias pueden hacer que las situaciones de violencia se amorticen y disminuyan o que se agraven. Porque depende del cuidado que reciba este chico, cómo va a impactar la situación violenta. Lo que les estoy diciendo es lo que está escrito. Ya está. Vamos a la que sigue. Muy bien. Para detectar, digamos, luego de la detección de una situación violenta sobre un niño o una niña, importa lo que encontremos, pero también vamos a tratar de ver qué otras cosas pudieran estar, qué otros factores podrían estar influyendo para que esta situación
suceda. Entonces, luego de las señales, lo que vamos a ver ahora son los factores de riesgo, factores protectores y los desencadenantes de situaciones de violencia. Quiero contarles que el factor de riesgo tiene que ver con una situación epidemiológica. Es más frecuente que pase en determinadas familias, pero no necesariamente que tener un factor de riesgo hace que lo haya hecho. Es distinto factor de riesgo que factor causal. Vamos a hablar de los factores de riesgo siguiendo un modelo ecológico que va desde el niño hasta la comunidad, desde lo muy pequeño a lo muy grande. Vamos a la que sigue. Juan Pablo. Sí. Tenemos algunas preguntas sobre violencia sexual y por ahí no sé si te parece que la hagamos ahora o la hacemos al final. Como quieran, si queremos, si las tenemos más o menos ordenadas, dale. Sí, bueno, en realidad, como para cerrar, digamos, esta explicación que hiciste, hay algunas consultas que vienen de la mano de, sobre todo de pensar que, o afirmaciones, ¿no? De que muchas de estas violencias ocurren en casas, en la casa con los familiares, y algo que también surgió en la capacitación que tuvimos ayer en la provincia de Mendoza, una situación en que, bueno, en muchos casos se está trabajando con familias que viven en situación de vulnerabilidad social y que quizás tengan déficit habitacional. Hay consultas acerca de, bueno, de qué es lo que pasa cuando los chiquitos comparten la misma habitación o asisten o ven relaciones sexuales o una vez que duermen, digamos, con sus papás. ¿Podés decir algo al respecto? Sí, un poco la otra vez preguntaban si que un niño presenciara relaciones sexuales en una casa donde hay hacinamiento, donde hay muchas personas todas en el mismo sitio, si eso era directamente violencia sexual. Y yo lo que le contaba era un poco que habría que ver, o sea, es inadecuado claramente, por lo menos para lo que nosotros entendemos como desarrollo, que un chico de primera infancia presencie, sobre todo más de 2, relaciones sexuales de adultos en el mismo lugar. Pero no necesariamente es una situación de violencia. Me parece que hay que ver y en todo caso psicoeducar o hablar de bien. No está adecuado que un chico esté en esta situación si se puede hacer algo para esa situación. Me parece que es esa la forma que lo trabajaría en un centro de primera infancia. Salvo que el chico, por ejemplo, tuviese síntomas por esta situación o que yo interprete que son por esta situación, como por ejemplo que empieza a jugar con muñecos a representar un coito todo el tiempo y es su único juego y es su principal juego. Averiguaría qué está pasando en esa casa, si esto puede ser una de las cosas que esté pasando o si no está pasando otra cosa. En ese caso me parece que habría que investigar un poco más. Esta es un poco la alerta. ¿Cuánto está afectando a este chico? No porque yo me entero que esto pasa, sino porque cómo lo afecta a este chico en su cotidianidad. Perfecto. Con respecto al colecho, me voy a meter en un terreno difícil. Hay muchas ideas culturales, dice yo, que pueden ser muy discutibles. Algunos estamos muy a favor, otros muy en contra. Habrá que ver si esto no afecta el desarrollo de estos chicos. Me parece que hay edades y edades también, ¿no? Voy a poner un extremo exagerado. Si tiene 15 años y duerme con papá y mamá, me parece que estamos en un problema. ¿Cuánto antes eso habría que cambiarlo? No lo sé. Yo pienso que tempranamente, pero bueno, ahí hay muchas pautas culturales que es difícil, digamos, hay que respetar y hay que entender cómo lo miran otras personas, que no necesariamente es como lo mira uno. Vos decís que te vas a meter en una situación difícil y yo me voy a meter en otra situación difícil, y es que tampoco entre los médicos hay un acuerdo, hay médicos que promueven el colecho y otros que no, y también las edades, digamos que todavía eso no está, no hay una pauta unívoca en qué sentido, a qué edad y si está bien o si está mal, digamos, que esto tiene que ver con pautas culturales de la familia y también con los profesionales de la salud, los pediatras y los doulas y los acompañantes y las puericultoras, que a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Hay edades y edades también, ¿no? Sí. 15 no. Que venga con la novia, no. ¿Seguimos? Sí. Entonces estaba hablando de factores de riesgo, factores protectores y factores desencadenantes. Vamos a los factores de riesgo. Y estábamos diciendo que lo íbamos a hacer en un modelo ecológico, o sea, del niño hacia la comunidad.
¿Qué cosas en el niño lo hacen más vulnerable, con más riesgo de sufrir violencia? Cualquier cosa que lo haga diferente de lo que era esperable para esos papás, que lo haga más difícil de criar, cualquier cosa que lo haga más difícil de criar y que sea distinta a la expectativa que estos papás tenían respecto de él, lo hacen más en riesgo de sufrir violencia. Por ejemplo, los chicos que tengan problemas físicos, emocionales, conductuales en el desarrollo, los chicos con discapacidad, tienen más riesgo de sufrir violencia. Los que tienen, por ejemplo, problemas en la comunicación, van a tener más dificultades para poder expresar, un poco lo que decíamos antes, estas situaciones de violencia que pueden estar viviendo. Los que requieren asistencia para la higiene y van a tener más riesgo de estar expuestos a la violencia sexual. Los que tengan discapacidad mental o que discapacidad en algún modo para poder expresarse, van a tener dificultades para poder decirlo. Y las chicas, por ejemplo, o los chicos, pero siempre es más frecuente en las mujeres, con discapacidad mental pueden tener dificultades para distinguir lo que es un cuidado adecuado de un toqueteo inadecuado. Los chicos prematuros, los chicos, digamos, tienen más riesgo de sufrir situaciones de violencia y también de ser sobreprotegidos y recibir sobretratamiento. Vamos a los que siguen. En los cuidadores, ¿qué son los factores que hacen disminuir las habilidades de los papás para poder enfrentar el estrés que la crianza genera? Bueno, la baja autoestima, la impulsividad, la creencia de que castigarlo físicamente es una conducta adecuada, consumo problemático de drogas o de alcohol, enfermedades mentales, falta de conocimiento de lo que es un chico a determinada edad, el desarrollo, crianza con estilos basados en el castigo, castigo físico estoy hablando, estilos de crianza desorganizados o caóticos, donde no hay horarios, ni reglas, ni orden para ningún tipo, la sobrecarga de las tareas de cuidado, porque hay un solo cuidador para muchísimas tareas, en general las mujeres, y la violencia por cuestiones de género. Todos estos factores predisponen a hacer más frecuentes las situaciones de violencia en los niños. La que sigue. Y en la comunidad, la incertidumbre, la estabilidad económica, la ausencia de instituciones de cuidado cercanas a la comunidad o a este niño, y la naturalización de las situaciones de violencia de género en esa comunidad. Vamos a la que sigue. Les íbamos a preguntar, no sé si nos llevará muy largo, pero quería preguntarles si hay situaciones que ustedes vean de factores de riesgo en las comunidades en las que asisten, y cuáles son las más frecuentes de esas situaciones de riesgo que ustedes ven. Juan Pablo, Sí. si bien hasta que vamos recepcionando algunos aportes de las participantes por ahí, también hacen mención a algunos factores de riesgo como consultas son, ¿no? Por supuesto, si es falta de aseo, ¿sí? Padres en situaciones de estrés, algunos chicos que por ahí pasan mucho tiempo solos o también con vecinos. ¿Podés decir algo sobre eso? Sí, también surgió en Mendoza lo mismo. Vamos con los chicos que se quedan solos o que se quedan con vecinos. Con respecto a esa situación, si se quedan con vecinos, me parece que puede ser un cuidado adecuado en realidad, que sus papás están saliendo por alguna razón y los chicos quedan al cuidado de otros adultos y referentes en los cuales ellos están dejando al cuidado, que está perfecto. Es siempre eso mejor que queden solos. Y estamos hablando de chicos de primera infancia, menores de 5, queden solos, es un factor de riesgo. Higiene, me dijiste. Sí, es un factor que uno tiene en cuenta, pero me parece que en estos tiempos, y lo dijo Claudia el otro día y me pareció muy interesante, que ante el frío que está haciendo y teniendo en cuenta las condiciones que por ahí no son las ideales, o no tienen agua caliente, o para calentar el agua es todo un lío, por ahí que no bañarlo es una forma de cuidarlo también. No estoy diciendo que, por eso hay que ver cada caso y acercarnos un poco sin una mirada prejuiciosa para poder ver qué está pasando allí. Yo, en este sentido, con esto del baño, de la higiene, también pensaba en los chicos que se quedan solos o no. Siempre está bueno tener una actitud empática y ponerse en el lugar del otro y decir cuáles eran las opciones que podía tener esa familia o esa mamá que por ahí estaba sola y tenía que salir
para buscar comida para sus hijos. Entonces, o dejarlos solos o dejarlos con un vecino. ¿Cuál es la mejor opción? O dejarlos a cargo de un hermanito de 7 años, a un bebé de 1 año. Siempre hay que pensar en que tanto en el Centro de Desarrollo Infantil como en las familias, los adultos quieren lo mejor para los niños. A veces no encuentran la mejor solución, pero seguramente la están buscando dentro de situaciones que por ahí no tienen demasiadas opciones para elegir, ¿no? Y entonces, confiar, siempre vamos a pensar que el otro busca lo mejor para sus hijos y sus hijas. Aunque a veces no nos salga, a todos los padres nos ha pasado alguna vez alguna situación que sentíamos que no tenía salida y optamos por lo menos malo. Por eso también el CPI como lugar de referencia para poder estar con los chicos si los papás no están. O sea, ese también es un factor protector, ya lo diremos. Pero además en la pandemia que hubo también situaciones de tanta falta de trabajo y de trabajos que los padres tuvieron que salir a buscar la comida, seguramente ha dado la situación en que los chicos se han quedado solos adentro de las casas porque no había otra opción. ¿Ibas a decir algo, Ceci? Sí, no. Quizás también hay algo que sería interesante que pudieras profundizar, Juan Pablo. Hay algunas preguntas que están sobre todo orientadas a mamás o padres jóvenes, ¿no? Que por ahí podría ser un factor de riesgo el pensar que, bueno, una adolescente mamá tiene más factores de riesgo como para estar en alerta para la protección de su niño. Y por otro lado, también hacen mención algunos de los participantes, que ellos asisten o están en contacto directo con familiares o con familias de los niños que asisten a los centros de primera infancia con problemas de adicción, alcohol, situación de vulnerabilidad económica, más como una afirmación que como una consulta, pero quizás podrías hacer alguna mención más sobre esto de las adolescentes. Sí, perdón, sí. Yo solo quería hacer un comentario antes de que Juan pase a esto que me parece muy interesante. Que en estos comentarios que se están dando y en referencia a lo que comentaba Claudia también, sabemos que muchas situaciones que nosotros podemos identificar como de violencia emocional o de sospecha, ¿no? Están atravesadas o pueden estar atravesadas también por una situación de mucha vulnerabilidad social, ¿no? Y material. Sabemos que la violencia atraviesa todos los sectores socioeconómicos de la sociedad, ¿no? Pero sabemos que hay muchas situaciones de sospecha o factores de riesgo que además están atravesados por situaciones de mucha vulnerabilidad social, donde acá es importante poner en funcionamiento, ¿no?, todo el engranaje del sistema de protección, ¿no? Más allá, las familias emplean estrategias para salir a trabajar y para estrategias de supervivencia, ¿no? Y traer un ingreso al hogar y viven muchas en situación de hacinamiento, donde comparten colchones, camas, y donde se duerme, se come, y donde los hermanitos más grandes cuidan a los más chiquititos. Pero ante esas situaciones, tenemos el recurso del sistema de protección, ¿no? Que tiene que buscar los medios y los recursos para restituir esos derechos y reducir los riesgos y acompañar a esas familias para resolver esas situaciones que son posibles riesgos. Que un chico de 7 años se quede al cuidado de un hermanito más chiquitito. Y buscar otros espacios dentro de la comunidad de cuidado que puedan sustituir en ese momento esos espacios, ¿no? Buscar otras estrategias, programas y políticas que estén a disposición y que puedan resolver esa situación a las familias.
que sabemos que no es responsabilidad del CPI resolverlas, pero que si se puede generar un circuito de información, ¿no? Digo, por lo menos estar al tanto, informar y buscar la forma de reducir esos riesgos, ¿no? En el marco del sistema de protección. Solo eso. En ese sentido, Magalí, yo pensaba cuando preguntaron por el tema de la discapacidad, ¿en qué medida las educadoras, los educadores de los CPI tienen información si los chiquitos que tienen con alguna discapacidad tienen el certificado único de discapacidad, que los habilita a tener una cantidad de protección y que muchas veces no se sabe que es un aporte del Estado para estos niños y niñas y que les facilita tratamientos, orientación a las familias, viajes gratis para llevarlos a atender? Digo, también estas cuestiones que los educadores y los educadores, cuando llegan al CPI, los niños pueden tener conocimiento y asesorar sobre estas cosas, ¿no? Porque es importante que pudiéramos activar todas las redes posibles para la ayuda a estas familias. Retomo un poco la pregunta de Ceci y quería decirle un poco algo de las mamás adolescentes o las mamás muy jóvenes, que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Que yo conozco mamás adolescentes excelentes, o sea, que sea un factor de riesgo no quiere decir que tenga que ser. O sea, por ejemplo, que la mayoría de los abusadores son varones, no hace que todos los varones sean abusadores. Y en esto me parece lo más importante de todo es salirse del prejuicio. Uno tiene la intención, tiene la idea de que esto pasa más frecuente en determinadas cosas, entonces ante determinada situación creo que esto está pasando. Y no necesariamente una mamá adolescente tiene que ser violenta. Y yendo un poco a lo que estaba charlando Magalí, me parece que el CPI es un factor protector, ya lo vamos a decir, por muchas cosas. Una de ellas es por la misma presencia que tiene con los chicos. Otra es como modelo de cómo se vincula con los chicos, diferente a lo que podría estar sucediendo en otros lados. Y otra es asesorar, que no es función específica, pero uno puede asesorar respecto de si está cobrando la asignación universal por hijos, si puede ir armar red con el sistema de salud, armar red con el organismo de protección de derechos. O sea, eso sí me parece que pueden ser ayudas para que estas situaciones en las cuales hay más vulnerabilidad, disminuya la vulnerabilidad. Solo el hecho de que alguien esté atento a estos chicos desde otro lugar, ya es un factor protector inmenso, porque ahí nos está mirando. Esto me parece muy importante. Muy bien, vamos que sigo. Entonces, un poco lo que venía diciendo, ya me adelanté. Los factores de riesgo son conceptos de asociación estadística, no son causales, no son lineales. No es que el que tiene un factor de riesgo va a producir tal cosa. Puede haber muchos factores de riesgo inmensos y no haber violencia hacia esos niños y niñas, o al revés. Puede haber claros signos de violencia y tengo que intervenir y no detecté, por ahí lo sabía, pero yo no detecté ningún factor de riesgo. Vamos a la que sigue. Factores protectores de la violencia. Vamos a la que sigue. En el niño, bueno, un apego seguro del bebé a algún miembro de la familia es un factor protector. Estar sano es un factor protector. Las habilidades que puede tener este chico para poder conectarse con otros es un factor protector. La autoestima, el sentimiento de valor, la espiritualidad. La historia de tener cuidado de los papás durante los primeros años es un factor protector. Lo mismo, insisto, ir a un centro de primera infancia es un factor protector. La que sí. En los cuidadores. La crianza compartida, ser más de un cuidador para estar con estos chicos. Un ambiente de familia en el que predomine el afecto y el trato cálido. Las prácticas de crianza positiva sin castigo físico. Las habilidades para poder manejar las situaciones de estrés sin maltratar. Las habilidades para expresar los afectos. Mantener rutinas diarias de crianza que ordenan a los chicos y a los grandes. Conocimiento sobre el desarrollo, la estabilidad económica, la presencia de familia ampliada con quien poder pedir ayuda y colaborar, y la pertenencia a una comunidad, la que sea, barrial, deportiva, religiosa, la que sea, son factores protectores para los cuidadores. La que sigue. Y en la comunidad, bueno, que haya seguridad, apoyo social efectivo, tanto de los organismos de protección de derechos como de bienestar social, acceso a salud y educación, que haya disponibilidad de actividades recreativas, que haya solidaridad en esa comunidad y que haya existencia de grupos de madres o cuidadores que se compartan experiencias respecto de la crianza, que se haga sin violencia y con desarrollo, atentos al desarrollo, son factores protectores.
Y desencadenantes Una cosa, Juan Pablo, antes de terminar con esto que es los factores desencadenantes. En la provincia hay sistemas de acompañamiento familiar en zona rural y dispositivos de protección. Yo no sé si hay alguien conectado de esos sistemas y que quiera contar alguna de estas situaciones que estuvimos hablando sobre cómo acompañar para la restitución de derechos. ¿Alguien quiere? Me parece oportuno si alguien puede expresar, porque hasta ahora estamos teniendo consulta de las educadoras, de las cuidadoras de los centros de primera infancia, y creo que en el trabajo cotidiano, y los diferentes directores lo pueden también manifestar, que están en este momento conectados, también tienen otras realidades, pensando en esto que planteaba Juan Pablo de factores protectores, ¿no? Porque ellos también tienen intervención en otros ámbitos y pueden ver otras situaciones. Además, están en contactos con las familias directamente, con familias que cuidan y con la comunidad donde están trabajando. Entonces, siempre aparecen situaciones que tal vez son los mismos niños que después van al centro de primera infancia, porque algunos también participan de esos espacios, pero que también al tener una tarea de intervención más directa y de acompañamiento familiar, pueden también completar y ver otra situación y completar la información, ¿no? Entonces, me parece interesante que están conectados, porque los vemos en la red que están conectados, que puedan consultar, que puedan preguntar, o tal vez hacer algún comentario en esto también que fortalecería el trabajo en equipo como un sistema, ¿sí?, de protección también, y que sería muy bueno empezar a articular. Por eso con Clea estamos pidiendo si alguien se anima a poder contar por lo menos qué ve desde el otro, que es el acompañamiento familiar, que es la intervención directa con familia y la comunidad, ¿no? Y en esto que hablaba Juan, algunas están participando en redes porque la realidad les ha puesto la oportunidad de comenzar a participar en redes. Hay mucho trabajo, pero también hay mucho por acompañar, ¿sí? Me parece que este espacio que tenemos hoy es de acompañamiento y de fortalecimiento de equipo. Así que bueno, los invitamos a que puedan comentar y participar. Lo mismo que el personal que está en los dispositivos de protección. Reciben a los niños con una historia, con una trayectoria administrativa, ¿sí?, judicial, que los reciben en esta instancia, porque no hubo en la instancia administrativa tal vez un familiar, tal vez un vecino, o tal vez alguien que no pudo continuar en la comunidad y tuvo que concurrir a un dispositivo de protección. Entonces también es muy válido que puedan contarnos, que puedan preguntarnos, que van a haber situaciones o experiencias en el diario convivir, porque hay pequeños hogares, hay situaciones, institucionalizaciones, casa cuna, donde las visitamos y vemos que a veces los niños manifiestan algo y no pueden contar qué pasa, y tenemos una historia recortada. Entonces, por eso los invitamos a que puedan participar del espacio y también intervenir, ¿sí?, y contarnos para que el equipo también pueda ir reconfigurando su espacio de formación, ¿sí? Así que bueno. Les proponemos que escriban en el chat preguntas o experiencias y que al final retomamos, ya estamos terminando con el Power, así que vayan escribiendo y podemos levantar esos aportes, por favor. Vamos entonces para terminar con los factores desencadenantes, si les parece. Las situaciones desencadenantes de situaciones violentas son las situaciones de estrés. En general, las situaciones de estrés en las que se demanda mayor cuidado y mayor atención que requieren los chicos y hay menos recursos, pueden darse por distintas maneras. En los chicos, por ejemplo, una enfermedad puede ser una situación aguda, diferente, por ejemplo, está con otitis, lo hace más difícil de cuidar esos días, requiere más atención en este tiempo. O las etapas de desarrollo, por ejemplo, en la que requiere más atención, como cuando dejan los pañales o dejan el pecho, o si les nació un hermano, es como que necesitan más paciencia en ese momento. En cuanto a los papás o los cuidadores, un momento de situación económica adversa, les pasó algo por el kiosco que tienen,
una situación de duelo, falleció alguien en esta situación de pandemia, por ejemplo, un conflicto de pareja, una separación, es un momento de desencadenante de situaciones de violencia porque en ese momento esa familia no está con todas las capacidades para poder cuidar. En la comunidad, que se haya cerrado por ahí un centro de salud, o que no haya atención presencial porque se hizo LAFO, o por lo que sea, digamos, una situación de violencia por una acción conflictiva, puede hacer que los chicos no pueden ir al CPI o les cueste más tener factores protectores porque no se pueden mover, por ejemplo. O sea, y la misma situación de pandemia que ha hecho que por muchas razones estemos, y ya lo han contado por ahí al principio, pero que tanto en las casas hay más tensión, como más necesidad en los chicos, como no poder ver a los abuelos o otros, como no tener otros efectores de salud o efectores del CPI que puedan estar presencialmente, todo eso afectó para poder tratar situaciones de violencia. Por ejemplo, afectó a estos chicos y es un factor que uno no puede dejar de pensar como desencadenante en estas situaciones y por eso estamos haciendo esta formación. Vamos a la que sigue, como síntesis. Entonces, ninguna persona en la institución del CPI o de fortalecimiento o de donde se vea chicos tiene que hacer un diagnóstico de una situación de violencia determinada. Sí tiene que detectar una situación y a partir de ahí pedir o sugerir que se haga una evaluación. Importante. Vamos a la que sigue. Las distintas formas de violencia contra los niños representan un problema grave, frecuente y de muchas dimensiones, donde intervienen factores culturales, económicos, psicológicos, sociales, complejos. La primera infancia, en la violencia contra los niños, en la mayoría de los casos ocurre en el hogar y por personas conocidas. O sea que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Los efectos de la consecuencia de los niños, en los niños de las situaciones violentas serán más graves cuanto más tiempo y más temprano empiecen. O sea, cuanto más chiquitos sean los niños. Cualquier marca o lesión en un niño menor de 1 año, hay que pensar algo está pasando, esto hay que ver qué pasa. Aunque muchas familias incluyen formas de violencia, como por ejemplo el chico, como modos de criar, hay que empezar a desnaturalizar estas situaciones y podernos preguntar acerca de ellas. La educadora que tome conocimiento de una de violencia familiar contra un niño en un centro de primera infancia, tiene que comunicárselo a las autoridades del mismo CPI y después, de alguna manera, hacérselo saber al organismo de protección de derechos. La participación de los niños en un CDI, en un CPI, es un factor muy, muy importante de protección. Los está viendo, alguien los está cuidando, alguien los está acompañando día a día. Ustedes, los que están en los centros de primera infancia, son muy importantes para estas familias y para estos chicos. Es muy importante que sepan que son muy valiosos en la vida de estos chicos. Vamos a la que sigue. Esperamos que estos conocimientos sean una herramienta útil para los centros de primera infancia y que puedan adaptarse a la realidad de cada lugar. Muchísimas gracias. Bien, Juan, muchísimas gracias. Creo que ha quedado claro la síntesis, ¿no? Y me quedo con esta afirmación tuya de que el trabajo en equipo es uno de los principales factores protectores y de fortalecimiento también, ¿sí? Creo que salió en los comentarios que tenemos en el canal de YouTube. Me parece que esto es importante y tiene que ver también con... sé que después de una charla así vamos a empezar a encontrar un montón de señales y no van a ser las señales de violencia, van a ser otras situaciones vividas por los niños, como vos bien explicabas al principio, que la diferencia hay entre que un niño se cae porque está jugando, ¿sí? O le pasa algo, y entre la violencia manifiesta. Pero también tenemos que tener muy en cuenta, y esto nos fortalece bastante este nivel de formación y sobre todo de reflexión, ¿sí? Es que ustedes han manifestado algo muy importante: poder observar, ser cuidadosos, poder observar y asociar con la realidad en que están los niños, ¿sí? Y trabajar en equipo. Me parece que esto es importante y es reflexionar y hacer un seguimiento de la situación. A veces los niños llegan el día lunes porque han jugado muchísimo con todos sus primos y llegan golpeados y ya nos genera la alerta: ocurrió una situación de violencia. Puede ser como no puede ser. Entonces hay que ver la trayectoria también,
cómo viene este niño, cómo viene esta madre, las actitudes, ¿sí? Creo que esto es muy importante que lo podamos reflexionar sin dar el alerta inmediato. Me parece que la situación de alarma es la que nos tiene que mantener en constante, ¿sí?, actitud también, ¿sí? Poder observar, y a veces nos pasa, sobre todo en el sistema que tenemos en el norte, el programa UNIR con acompañamiento familiar, ¿sí?, donde lo cultural es tan fuerte, ¿sí?, que a veces tenemos la negligencia, digo yo, a veces decimos, sin darse cuenta que es negligente porque la cultura otorga el permiso a que esto suceda, ¿no? Entonces esto se está trabajando. Perdón, también me parece que en esta clave también hemos repetido a lo largo de esta capacitación esta idea fundamental, como vos decís, la de trabajar en equipo, la de interiorizarnos con las costumbres, crianzas, culturas del entorno social en que trabajamos, y por otro también no prejuzgar de primera instancia y tratar de conocer un poco más el entorno y de la cultura que rodea, ¿no?, a la comunidad en la que estamos trabajando. Y esto, como vos decís, también me parece que nos ayuda también a pensar para nuestro próximo encuentro, que si bien aparecieron en algunas de los chats y algunas de las intervenciones de los participantes, es, bueno, por un lado, teniendo estas herramientas, de qué manera, por ahí es una pregunta que vamos a encontrar respuesta en la próxima capacitación, y que sabemos que ya están trabajando en la provincia de forma muy articulada, el rol que tiene el Centro de Primera Infancia y los dispositivos que están participando también en esta capacitación en el sistema de protección, ¿no? De qué manera uno puede conocer el propio rol y función dentro de ese sistema, y el rol y las funciones del resto de los actores que trabajan en la temática de primera infancia. Una cosa antes de continuar, estamos pegando el link del post-test. Yo lo puse ahora en el Zoom, y para que Cristian y Cecilia lo retransmitan al canal de YouTube. Bien. Sí, en el chat lo último que tenemos registrado como comentarios es que pasen situaciones de vulnerabilidad social, como es el colecho por obligación de vulnerabilidad social, que a veces lo llamo así yo, porque están hablando qué pasa con las situaciones de hacinamiento. Por otro lado, estaban planteando qué pasa con aquellos niños que son muy sobreprotegidos. Entonces, bueno, lo que vamos analizando ahora es, lo interesante es que todos empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿sí?, y a visibilizar comportamientos, y esto me parece que es muy válido. Ahora habrá que limpiar la información, habrá que dilucidar si realmente esto tiene que ver con la violencia o tiene que ver con la calidad de la crianza, o como digo yo, matrices vinculares que se instalan en la familia, ¿no? Pero me parece muy interesante, nos están preguntando qué pasa con el niño cuando es muy apegado, bueno. Juan Pablo, sí, me parece que sobre protección vos podés decir alguna cosa, ¿no? Porque en función de lo que estuvimos viendo en los materiales que estamos armando. Sí, es una forma de cuidado inadecuado la sobreprotección, en el sentido de que en la medida que uno le hace al niño lo que él puede hacer, está diciendo vos no podés. Es un sin querer, pero vos tratás de cuidarlo, un no cuidarlo, porque a larga plazo, digamos, le baja la autoestima, él no entiende qué cosas sí puede hacer, y que demore más, estaría bueno poderlo esperar. Pero me parece que antes de eso, como violencia psicológica grave, por ahí trabajarlo. O sea, no todas estas cosas que estamos detectando se convierten en una cuestión que haya que hacer una presentación en el Organismo de Protección de Derechos. Cuando se puede trabajar en el CPI, me parece que lo estás cuidando de nada. ¿Qué tal si lo dejás? O mamás muy temerosas, que por ahí es parte de lo normal, digamos. Sería muy prudente en eso.
Y yendo a lo de las comunidades, me quedé con una pregunta de Mendoza que decían, por ejemplo, preguntaban si los niños que ven carnear a un cerdo están viviendo una situación de violencia psicológica, ¿no? Eh, y nada, me parecía como que es muy, muy del lugar. Si esto pasara acá en Capital, en un departamento, sería una cosa por lo menos rara, pero que por ahí allá es habitual. Entonces uno tiene que acomodarse mucho a lo que habitualmente o lo que sucede, no para justificar cualquier forma, pero sí para poder tomar cierta dimensión de lo que está sucediendo, y la intervención tendrá que ver también con eso. Ustedes saben más, un poco lo del final de la última filmina es, estos conocimientos que nosotros transmitimos es para que ustedes lo puedan aplicar a la realidad de cada lugar, y se acomodará a esa realidad, que no necesariamente es única. Sí, me parece muy buena, sí, la aclaración. Me parece muy buena, muy válida. Acá Adriana Noemí Segovia nos está proponiendo, ¿sí? Creo que esto va a tener que ver con el espacio que tengas vos, Cecilia, ¿sí? Nos propones también pensarnos como agentes del Estado, dice, que formamos parte de un sistema que a veces también ejerce violencia sobre los niños y niñas de nuestra comunidad. Y creo que esto va a ver con el planteo también de Cecilia cuando hable de los marcos normativos y los procedimientos también administrativos que a veces llevamos, ¿no? Que están dentro de esos protocolos normativos. No sé, Juan Pablo, ¿quieres aportar algo? Un poco de lo que están diciendo era, nosotros hablamos acá sobre todo de violencia familiar en primera infancia. Por supuesto hay otras formas de violencia como la violencia institucional, y hay otras formas que existen, por supuesto, y afectan a los niños claramente, pero no es lo que nos dedicamos más. Sí que ante una situación de violencia detectada, tengamos que intervenir no solamente el centro de primera infancia, o el que lo esté viendo, el cuidador o el participante del Estado lo esté viendo, no, hay organismos que se tienen que dedicar a esa situación para poder terminar si hay una situación de vulnerabilidad o no. Bien. No sé, Ceci, sé que tu charla es para el próximo encuentro, pero si vos... No, me parece que, bueno, ya estamos en horario y creo que nos vamos a quedar con estas reflexiones. Creo que las preguntas ahora sí que nos tenemos que plantear tienen que ver un poco con esto, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, bueno, ¿cómo actuamos frente a la identificación o ante la sospecha de una situación de violencia, y qué rol tenemos en este sistema de protección que sabemos que, bueno, que en algunas localidades es más fuerte, es más débil en otras, y que, bueno, tenemos que hacer todo lo posible para fortalecerlo y trabajar de forma articulada con todos los dispositivos que intervienen en una situación de violencia contra un niño o una niña en su primera infancia. Sabemos que la provincia de Salta tiene muchísimo trabajo transitado en esta dirección, ¿no? De fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Sí, yo quiero, bueno, agradecerles a todos y a todas que estuvieron conectadas en este rato. Espero que hayan disfrutado como nosotros el encuentro y la charla. Y bueno, vamos a seguir pensando. Espero que hayan podido completar el post-test que está puesto en el link. En el próximo encuentro les haremos una devolución. Y bueno, los esperamos que tengan un buen día y una buena semana. Bien, bueno, les agradecemos, un saludo grande para todos y hermosa semana para todos. Y bueno, y ya nos mantenemos en contacto, ¿sí? Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Adiós. chao. Chao, chao. Chao. Chao.